Continuamos con epigenética y hablaremos de la regulación de la expresión génica. Aquí también pueden decir regulación de la expresión genética, también vale. Y estudiaremos los modelos de activación y de represión de la transcripción. Este esquema ha sido premiado con el premio Nobel por las investigaciones de Jacob y Monod, año 1961. ¿Cuál es la teoría que los que dijeron ellos? Es la teoría del operón. ¿Sí? Ellos han investigado otra vez en el modelo que ya conocen, la Escherichia coli, y se preguntaban qué es lo que sucede en cultivos de Escherichia coli. Decían qué es lo que sucede cuando solamente se alimenta a las bacterias con glucosa. Encontraban una manifestación. ¿Qué es lo que sucede cuando se alimentaban con lactosa? Y obviamente, ¿qué es lo que sucede cuando se alimentaban a las bacterias con glucosa y lactosa? ¿Qué es lo que pasa en estas circunstancias desde el punto de vista molecular, que es también un modelo que se utiliza en mamíferos y es un modelo interesante para investigar drogas, investigar xenobióticos? Pero ahora nos vamos a dedicar a estudiar a lo que se llama todo esto que dije hace un momento, el operón. Este es el operón, el que opera toda la expresión genética, o si quieren, expresión génica también. Sucede que sin ninguna clase de inductor, sin glucosa, igual siguen funcionando las bacterias. Con lo poco que haya, se sigue expresando, siguen viviendo y van metabolizando la glucosa. Pero ¿qué sucede cuando ocurre el metabolismo con el inductor? El inductor es la galactosa. La lactosa, perdón. Esta es la galactosa en posición beta del carbono 1 con 4 y esta es la glucosa. ¿Qué sucede cuando se alimentan las bacterias con esas moléculas? Pues miren, si no tiene inductor, ocurre que todo el sistema está reprimido. Pensemos que este es el DNA. Podemos decir 3', 5'. Y aquí al revés, 5', 3'. Bien. A esto le llamamos el gen operador para la lactosa. ¿Qué es lo que pasa? Si no tiene lactosa, no tiene por qué expresarse la parte genética. Y no se expresa porque está reprimida. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en esta parte que ubico, este se llama el gen operador.
Esta otra parte es la que corresponde al promotor. Y esta es una proteína CRE, que es el elemento relacionado con CAP. Y CAP significa los metabolitos próximos a la proteína CRE. Ya sabemos que el RNA mensajero se va a sintetizar de 5' a 3', y esto lo hace a través de esta parte. Le escribo de esta manera porque la mayoría de los libros está esto aquí abajo, pero no puede ser de esa manera, de tal suerte que esta innovación es personal, y le dibujo como debe ser, 5' a 3', porque está copiando esta parte de la molécula. Cuando esto ocurre, se sintetiza en estas subunidades de esta proteína. Esta proteína se llama proteína represora. Y la proteína represora tiene estos dominios. Y lo que hace es trabajar bloqueando al gen operador. Y pueden decir también operador, y pueden decir solamente la O. Si esto está bloqueado, entonces la RNA polimerasa no puede pasar este sitio, por lo tanto no hay RNA mensajero para estos genes, para el gen LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Esos son los genes que van a sintetizar, veremos después, a la lactasa o beta glucosidasa, esta a la permeasa y esta a una transgalactosidasa. Muy bien. Sin el inductor sucede esto. Pero ¿qué pasa cuando hay inductor? ¿Qué pasa cuando en el medio se coloca a la lactosa? ¿Sí? Se coloca la lactosa, y entonces cuando esto ocurre va a consumir siempre primero la glucosa y segundo consumirá la lactosa. ¿Qué sucede? Si dice primero trabaja la glucosa, los genes de la glucosa van a trabajar sin ningún problema. Pero cuando trabaja la lactosa como inductor, lo que hace es no unir a la proteína represora, y la proteína represora no trabaja, y entonces el operón, el gen operador, no va a poner ningún obstáculo, y todo aquello va a seguir nomás metabolizando, pero siempre con la condición que primero tiene que acabarse la glucosa. Ese esquema lo veremos a continuación. En el medio de cultivo ahora, miren, no tiene glucosa, pero tiene la lactosa. En relación al anterior esquema, ¿qué sucede? El inductor es la lactosa, y donde nos habíamos quedado es que el inhibidor, gen inhibidor o represor también, hace lo mismo, va a sintetizar a la proteína represora, pero la lactosa no va a unir a estas subunidades, por lo tanto no hay proteína represora. Como no hay proteína represora, ahora el operador está libre
y la RNA polimerasa puede ir estructurando o haciendo la transcripción en forma de RNA mensajero y las proteínas. En estas proteínas tenemos la beta-galactosidasa, que es la que va a hidrolizar a la lactosa de esta manera. Galactosa libre, glucosa libre, como ha hidrolizado. Entonces tenemos a disposición ahora para la bacteria glucosa y tenemos la galactosa, y la permeasa es la que va a producir que estos componentes sean metabolizados fácilmente por la Escherichia coli. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que si no tiene glucosa en el medio, va a ocurrir un problema de estrés de la bacteria. Y cuando las bacterias están en estrés por falta de glucosa, lo que va a ocurrir es que se va a sintetizar esta molécula que ya conocen, el AMP cíclico. Está claro, cada vez que la célula entra en estrés, se forma el AMP cíclico, y el AMP cíclico se va a unir con esta proteína que hace un momento decíamos CAP, que es la proteína regulada por catabolitos. Entonces se une con esta proteína y ahora sí se va a unir con la proteína cercana, la CRE, que son los elementos cercanos al cromosoma, y ahora pues la RNA polimerasa, como no tiene oposición, no está bloqueado, ya puede trabajar libremente transcribiendo ese tipo de genes. Esta es una forma de expresar la actividad regulada por metabolitos, y de estos existen muchísimos, existen similares y van a trabajar en la expresión del DNA. Ese es el modelo, es el paradigma propuesto por el Operon. Pero también existe otro paradigma, un paradigma que se llama el switch genético. ¿Qué significa? Que se prende y se apaga. Y esto fue realizado por este tipo de experimentos utilizando el bacteriófago lambda. Bacteriófago lambda, ¿qué es lo que tiene allí? En la cabeza tiene DNA de doble hebra. ¿Qué es lo que sucede? Tiene su cuello, tiene sus patas, aquí va a reaccionar con receptores de la célula y decimos, esta es otra vez, la Escherichia coli con el virus. Entonces el virus reacciona sobre la bacteria y entonces, ¿qué es lo que sucede? Inyecta su DNA, que es esta parte de la inyección, y el DNA ahora va a tener dos cosas que hacer. Se va a formar como círculo en el citosol
y va a tener dos vías, una vía lítica y otra lisogénica. La vía lítica es que utilizando la maquinaria de replicación de la bacteria se van a formar más virus, más DNA, se va a llenar hasta reventar o a entrar en la lisis de las bacterias y las bacterias van a ser infestadas nuevamente con todo aquello. Este es un ejemplo muy interesante de cómo es que se producen las bacterias patogénicas, bacterias que nos van a hacer daño porque el aumento de estas bacterias van a producir mayor toxicidad y es el origen de las bacterias patogénicas, Escherichia coli patogénica. Bueno, esta es una vía que podemos decir en apagado, podemos decir, o digo, en on, en prendido, porque están hacia allí. Pero en esta otra parte vamos a decir que está en off y decimos que no va a producir nada porque se llama, ahora entra la vía lisogénica y lo que ocurre es que el DNA se va a incorporar en el DNA de la bacteria y ahí tenemos el DNA de la bacteria con el DNA del virus. Entonces ha habido una recombinación. También podemos llamar a esto que se llama DNA de híbrido, porque tiene los dos DNA. Esto es muy interesante porque ahora, mientras, como hemos visto, no se expresa el DNA porque está bloqueado el gen operador, no hay problema. Esta es una bacteria que no es patogénica, no va a tener problemas y entonces no se va a expresar. Entonces así ya tenemos una explicación aproximada a veces de muchas enfermedades. Muchas enfermedades nuestras tienen que ver con la infección viral que va a nuestras células y cuando nos enfermamos se produce más de lo mismo, pero cuando no nos enfermamos tenemos genes, tenemos DNA de virus y nos podemos quedar así toda nuestra vida con el virus insertado en forma lisogénica y no nos vamos a enfermar. ¿Cuándo nos vamos a enfermar? Nos vamos a enfermar cuando cambian las condiciones y entonces ese ya es un problema. Pero no se olviden de que si hablamos de Escherichia coli en materia fecal, entonces la materia fecal se va a eliminar y se va a eliminar al medio ambiente, a la alcantarilla, las bacterias patogénicas. Sí, pero también junto con ellos se van a eliminar este tipo de bacterias. Esto también les va a explicar algo interesante, que cuando cambien las condiciones, ahora, esta que está así tan en reposo, se va a volver lítico y ahí sí nos vamos a enfermar o las bacterias se van a volver patogénicas y eso vemos en este ejemplo. Hacemos lo mismo. El virus tiene su receptor en la bacteria. Piensen también que es una célula nuestra. Cualquier virus, muchos virus. Pensemos, digamos, en este virus. ¿Cuál es este? Es el de la actual pandemia. Este es pulmón. Estos virus, entonces, en forma de corona, ingresan aquí, se pegan a los receptores. La historia es la misma. Puede ser que estos virus entren a corazón, a cerebro, a pulmones, a cualquier lugar. Entonces, igual, estos virus, miren, van a introducir su material genético a nuestras células. Esto va a terminar en utilizar el material el mecanismo de síntesis de sus proteínas y sus propias polimerasas para hacer la parte lítica que acabamos de ver, la vía lítica. Pero
puede ser que vaya por la parte lisogénica y nunca nos vamos a enfermar. Cuando nos enfermamos cuando existen condiciones raras de alteraciones del DNA que permiten la expresión del DNA. Esas cosas raras que tenemos las hemos estudiado con el nombre de xenobióticos. Cosas rarísimas que van a entrar a alterar el DNA y van a permitir que se exprese el DNA. Ahora sí, va a haber expresión porque va a haber inductores que van a expresar el DNA y se va a formar mucho DNA y van a producir más lisis. Este modelo, este es el paradigma del switch genético, porque o está, miren, en on, o sea, cuando está prendido, o está en off cuando está apagado. En el laboratorio, en las bacterias, con las bacterias, entonces se puede hacer un experimento. Si a estas bacterias que no son patogénicas no van a producir más virus, se hace una irradiación con luz ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos estudiado los efectos de la luz ultravioleta cuando altera el DNA. Al alterar el DNA, altera la caja tata, el promotor. Y entonces, miren, van a producir inducciones que van a terminar en la vía lítica, o sea, la bacteria se está enfermando, igual como si habláramos de las células. En xenobióticos, ahí hablamos de los famosos radicales libres. Los radicales libres, entonces, miren, ¿qué van a hacer? Van a entrar a un sinfín de células que tienen todo bloqueado. Y nosotros hemos cambiado, porque a medida que tenemos cada vez más cantidad de virus, también los virus van a estar ahí en nuestro organismo bloqueados y no se van a expresar. De tal suerte que no solamente es el virus de COVID-19 que tenemos ahora como pandemia, porque muchas personas van a tener este problema después de la enfermedad. Han escuchado noticias que dicen qué cosas raras están ocurriendo cuando las personas que se han sanado empiezan a tener problemas neurológicos. ¿Qué está pasando con las personas que después de haberse curado tienen problemas cardíacos, tienen problemas musculares, tienen problemas de diferente naturaleza, problemas de comportamiento? Entonces podemos nosotros utilizar este concepto de que estos virus se han introducido a nuestras células, ya sea de cerebro, de músculo, de corazón, y cuando cambian las condiciones por cualquier tipo de vidas diferentes, consumos de xenobióticos que alteran el DNA, entonces expresan y nuevamente vamos a tener gente que tiene diferentes manifestaciones con el COVID. Bien, haciendo un estudio más aproximado de lo mismo, decimos que en temas epigenéticos, esta proteína que le hemos llamado proteína represora, mire, tiene su extremo C terminal, extremo N terminal. Hacia el C terminal tenemos de 132 a 236 aminoácidos y el N terminal de 1 a 92. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que va a haber una interrelación de proteína con proteína. Esta es la interrelación. Pero no solamente eso, sino que el extremo amino va a trabajar con el DNA. Esta es la parte que dijimos del operador, y eso se llama el operador derecho. Entonces aquí tenemos una molécula con con 2 subunidades. En cambio aquí tenemos 2 subunidades que hacen 4, ¿verdad? Contando los extremos, y aquí una sola, pero es una dimerización que va a trabajar sobre el operador derecho. 3. ¿Qué significa eso? Significa el operador, esto que hemos visto como la O en ese pedazo, y a este lado decimos que trabaja el represor, o se sintetiza el represor. Y para este lado va a ser la organización
del gen, de la proteína, del RNA mensajero, que va a sintetizar la proteína que se llama CRO, que es del lambda, y tiene esta característica que después estudiaremos como alfa hélice, doble alfa hélice. Cuando está reprimido, ¿qué es lo que sucede? Aquí en forma más grande. Este operador se llama operador derecho. Este operador derecho más o menos tiene 80 pares de bases. Si cortamos a los 80 pares de bases en operador 1, 2 y 3, vamos a decir que aquí tiene 17, 17 y 17 aproximadamente, que está representándose aquí abajo. Muy bien. ¿Cuándo ocurre la represión o la síntesis de estas moléculas represoras? Ocurre cuando estas moléculas represoras, miren, se van a unir a la parte del operador 1 y se van a potenciar con el operador 2. Juntos van a trabajar potenciados para sintetizar la proteína del represor. Luego, si se tiene que activar, miren, lo que ocurre es una activación del operador derecho con la proteína CRO y se va a expresar el promotor del derecho formando la proteína del lambda. Entonces así ya tenemos los ejemplos de Jacob y Monod cuando hablamos de la teoría del operón, y ahora nos aproximamos más hacia un switch genético, porque cuando está así decimos en on, está prendido, y no pueden ocurrir las dos cosas, es como un interruptor, o se prende o se apaga. Cuando decimos que está en profago, decimos que está en profago cuando en la bacteria el DNA tiene el DNA híbrido, así. Entonces decimos latente. También podemos decir sin enfermedad. Perfecto. A estas alturas ya tienen que pensar que esta es la RNA polimerasa. A este lado se sintetiza la proteína represora y a este otro lado se sintetiza la proteína CRO. ¿Qué sucede con esto? Sucede que el operón está bloqueando al promotor, miren, bloquea y estará en prófago o en forma latente. Pero ¿qué pasa cuando se induce ahora? Se induce con radiación ultravioleta, y cuando se induce con radiación ultravioleta se sintetiza una proteinasa, se llama REC-A. La proteinasa lo que va a hacer es romper a estas proteínas represoras y estas se van a disociar y se van a romper, por lo tanto la RNA polimerasa ya puede estar libre, porque esto ya no va a haber y va a seguir nomás trabajando, expresando o transcribiendo al DNA. Esa es la inducción número 1. ¿Qué tal ahora si pensamos en la inducción número 2? La historia es la misma. Una vez que se ha liberado, comienza el crecimiento líptico temprano, porque la proteína bicatenaria que hemos visto allá, entonces tiene esta estructura en alfa giro hélice, hélice giro hélice, y la RNA polimerasa trabaja sintetizando los virus. Estas proteínas son interesantes porque tienen mucho que ver con la parte epigenética. Significa que estas proteínas, ¿sí?, se llaman proteínas que trabajan sobre palíndromos. Eso de palíndromos significa que partes del DNA van a tener estructuras parecidas de un lugar a otro, como aquello de las palabras capicúa. Digamos ahí, aquí tenemos
Roma. ¿Cuál sería leer al revés de Roma? Tendríamos amor, ¿verdad? Entonces piensen que aquí tenemos timina, timina, adenina, adenina, y aquí al revés va a ser timina, timina, adenina. Cuando se reconocen estos palíndromos, ¿sí? Entonces estas proteínas, las proteínas que se llaman hélice, giro, hélice. Y esto es toda la parte de epigenética importante, porque no es como vemos aquí en forma fija, porque esto va dando vueltas en las curvaturas mayores y menores del DNA. Aquí vemos que el alfa 3 que están en estos colores están uniéndose en la curvatura, en las curvaturas anchas del DNA. Y estas son muy activas. No se olviden que estamos hablando de proteínas cuaternarias que cambian su actividad. Pensemos que estos dominios van a influenciar a las proteínas que hemos escrito de esta manera cuando el DNA las rodea, cuando hablamos de las histonas. Entonces las histonas son aquellas que van a resultar en cambios y en modificaciones del DNA. El DNA entonces, cuando está con todo este tipo de sistema, se va a desenrollar y esto es lo que se va a codificar. Las disposiciones son así. Estas son disposiciones en hojas beta y estas otras disposiciones son en hojas alfa. Este fue el primer motivo de proteínas. Por eso se llaman así motivo de proteínas hélice, giro, hélice, cuyo cambio va a ser una lectura que va a presentarse en relación con las histonas y también con los factores de transcripción, aquello que hemos visto como A, B, C, D, E, F hace un momento. Bien, ahí tenemos otra clase de motivos. Estos se llaman motivos dedos de zinc. Pongamos. Más o menos como este esquema, estos dedos de zinc pueden ser desde 2 dedos de zinc hasta 9. ¿Sí? En este esquema, en amarillo, vemos 6 en amarillo que están dando la vuelta al DNA. Estos son interesantes porque tienen el zinc en la mitad de todos los dedos. Así, y se unen con estas moléculas de aminoácidos que son cisteínas. Hay aquellos que se van a unir con cisteínas de esa manera. O, en muchos casos, en vez de cisteínas, van a tener histidinas. Bien, la historia es que es importante el zinc para mantener este tipo de relaciones. Y algo más interesante todavía, sucede que muchos receptores de hormonas tienen esta clase de motivos de zinc y lectores para las histonas. Entonces, sobre estos componentes de proteína DNA van a existir, digamos, hormonas, hormona tiroidea, hormonas como testosterona,
hormonas como estrógenos, hormonas como vitamina D. La vitamina D es una hormona, la vitamina A también es una hormona, y miren, hay muchos receptores que van a trabajar a este nivel, modificando el movimiento, la estructura de estas proteínas junto con las histonas. Por eso se llama código de histonas y lectores de las histonas. Por otro lado, tenemos esta otra imagen que se llaman cierres de leucina. Se llama así porque son moléculas ricas en leucina. Cada 7 aminoácidos se ubican leucinas. Esas leucinas hacia el extremo C terminal están ubicadas de este modo y por eso se llama cierre, o pueden decir también zipper. Los cierres de leucina están ahí relacionándose con el DNA, y esta otra parte de las moléculas se van a relacionar como lectores o con los lectores de las histonas, y van a cambiar su estructura y por supuesto van a cambiar la expresión del DNA. Con todas estas proteínas que estamos hablando en temas de epigenética, la medicina actual y la medicina del futuro es investigar todas aquellas cosas todavía raras que no tienen explicación molecular de muchas enfermedades. Ahí tienen, por ejemplo, desde el Alzheimer. El Alzheimer, en forma grosera, todavía se habla de la combinación de proteínas que se precipitan en el cerebro, pero todavía no se habla de esta clase de dominios de proteínas que alteran la expresión del DNA. En temas de memoria, en terminaciones nerviosas, ocurre lo mismo. Estos lectores son muy importantes con las histonas que heredamos de los padres y las histonas que tienen que ver con nutrigenómica, histidinas que se cambian cuando falta en la dieta, por ejemplo, metionina, que metila esta clase de histonas a nivel de las lisinas, por ejemplo, o metilaciones alteradas, sumoilazones alteradas. Entonces, cuando no se repara el DNA, cuando hay mutaciones del RNA, y lo peor de todo puede ser que estas moléculas que tienen relación, por ejemplo, con los promotores, si hay una alteración en los promotores, una alteración de los genes TATA, digamos que aquí en vez de TATA se puso una G, entonces la expresión genética va a ser muy mala, va a ser defectuosa. Y esto es lo que sucede entonces cuando somos atacados por materiales genéticos con los virus de toda clase de microorganismos. Somos atacados por virus de bacterias, virus de plantas, virus de animales, propios de los animales, como está sucediendo actualmente con la famosa pandemia que se piensa que realmente ha sido de virus proveniente de murciélagos. Pero también van a ver ustedes en medicina, por ejemplo, el hombre árbol. Y se ve pues que tiene troncos y ramas. El hombre que ha pasado, pues son genes de plantas que han invadido aquí el DNA y están produciendo esa clase de enfermedades.